inmediatas y mediatas. Voy a recapitular un poquitito para otra vez entrar en el contexto. El dolor es un accidente inmediato, pero puede ser una complicación, también una complicación inmediata y una complicación mediata que vamos a ver. La lipotimia es un accidente inmediato y una complicación inmediata, no es mediata. La rotura o la ruptura, si quieren, de la aguja en los tejidos es inmediato el accidente. La complicación puede ser inmediata y también mediata. El hematoma es un accidente inmediato. La complicación inmediata y también puede ser mediata, que vamos a ver después. Ahora tenemos la parálisis facial. ¿Qué es la parálisis facial? ¿Cuándo se produce la parálisis facial? Ustedes saben de que una parálisis no hay movimiento de los músculos, ¿no es cierto? Hay una ausencia de lo que es la sensación de dolor, etc. ¿Cuándo se produce la parálisis facial? Cuando estamos haciendo la anestesia al nervio dentario inferior. Lo que el hematoma, hemos dicho, cuando se produce al dentario posterior, mientras que la parálisis facial se produce cuando estamos haciendo la anestesia al nervio dentario inferior. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a tener esa parálisis? Quiere decir que nosotros, cuando estamos haciendo la técnica de la anestesia, les había mencionado, de que debemos chocar siempre con la rama de la mandíbula. Debemos tomar los reparos anatómicos. O sea que son factores. Ahora voy a empezar a hablar de factores. Un factor para que se produzca una parálisis facial, que es, primero, la posición paciente-operador. Segundo, la no ubicación o la no palpación de los reparos anatómicos, otro factor. Y el otro factor es que nosotros nos hubiésemos ido, como no hemos chocado con la rama mandibular, nos hemos ido hacia el ángulo de la mandíbula y basta que la anestesia llegue en las inmediaciones de la glándula parótida, se va a producir una parálisis. Esa parálisis se llama parálisis de Bell, B larga E-L-L, Bell se lee, parálisis de Bell. Esta parálisis de Bell, ¿por qué se produce la parálisis de Bell? Porque nosotros hemos ido a la parte más posterior del ángulo de la mandíbula y ahí está la glándula parótida. Y la parótida está inervada por el nervio facial. Y hemos dicho también que el nervio facial es un nervio netamente sensitivo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver esta parálisis facial? ¿Qué características? Ese instante se produce la parálisis facial o esta parálisis de Bell. Entonces, como es inmediato, nosotros vamos a tener signos y síntomas. Los signos van a ser caída del párpado inferior, caída del labio superior, caída del labio inferior, diplopia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ve doble. Diplopia. Exoftalmia. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente, y no es aparentemente, sino da la sensación de que el globo ocular se proyectará hacia adelante. ¿Y qué va a hacer? Como hay diplopia, ustedes saben cómo es una parálisis, que la boca se va a un lado, los labios se van a un lado, ¿no es cierto? Entonces, es una sensación terrible y ver al paciente en esta situación es una imagen terrible. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? ¿Seguiremos intentando hacer un dentario inferior? Absolutamente no.
tenemos que suspender la cirugía. Pero ¿será que yo le voy a mostrar al paciente, caramba, ¿sabe qué es un accidente? Se me fue la aguja, usted se movió y ahora le mostraré en el espejito cómo está su cara? Si a mí me mostrara mi cara mínimo, yo le pego un tiro al odontólogo, ¿no es cierto? Lo mato. Pero ¿cuál es la bondad, voy a decir, entre comillas, que eso no quiere decir, ya la parálisis facial se va a solucionar, qué bien, qué facilito. Ese momento tengo que cubrir cuál va a ser mi tratamiento en esta parálisis. Voy a cubrir el ojo con una gasa, voy a tapar el ojo y le voy a dar al paciente un relajante muscular. Y lo voy a despachar a su casa y como le voy a dar un relajante, el paciente va a ir a dormir en un cuarto oscuro. Entonces, ¿cuándo va a desaparecer la parálisis facial? Cuando hubiese pasado el efecto de la anestesia. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de una anestesia? Puede durar 2 horas, puede durar 3 horas, puede durar 4 horas. Eso va a depender del mecanismo de absorción y eliminación. Hay pacientes que dicen, uy, ese ratito me ha tomado la anestesia, dicen, ¿no? No es que le tomó la anestesia, sino que hizo efecto la anestesia. ¿Por qué? Porque su mecanismo de absorción es rápida. Y dicen otros pacientes, a mí me dura medio día, 3 horas, 4 horas. Entonces estamos hablando del mecanismo de eliminación. Entonces, esta parálisis facial va a durar por este mecanismo de absorción y eliminación. En un paciente durará más, en otro paciente durará menos. Entonces, el promedio de que puede durar una anestesia es más o menos 3 horas aproximadamente. Pero por este mecanismo de absorción y eliminación, entonces se dice que puede durar más o menos. ¿Pero qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que tratar esta parálisis? Cubriendo el ojo y dando relajante muscular. Sí, ¿por qué le estamos dando relajante? Porque el paciente ha de estar tenso, ha de estar angustiado, estresado, y recomendarle, por favor, no se preocupe, esto va a pasar, no se quite la gasa, no se mire en el espejo, fundamentalmente, y usted descanse, nada más. ¿Ya? La isquemia de piel y cara. ¿Cómo es la isquemia? Yo les había hablado que cuando estábamos haciendo la anestesia infiltrativa en el incisivo central, lateral y canino, habíamos hablado de la eminencia mentoniana, ¿se acuerdan? Entonces, les había dicho y les vuelvo a recalcar que cuando yo estoy haciendo la anestesia infiltrativa, tengo que hacer el punto de punción para estas anestesias es fondo de surco siguiendo el eje longitudinal del diente, ¿verdad? Pero para no chocar con esta eminencia mentoniana, se dirige un poquito hacia adelante la aguja. O sea, un poquito nos alejamos de la eminencia mentoniana. Pero a veces otros pacientes, otros profesionales, por alejarse, se pueden alejar mucho y se van directo hacia la parte superficial de la piel. Y se pone ahí lo que es la isquemia, se pone de un color medio blanco, se nota una zona isquémica, ustedes saben qué es la isquemia. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? Ustedes saben de que la cara está inervada toda la piel por el nervio facial. Entonces, y hay vasos importantes, vasos superficiales debajo de la piel. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos hemos salido mucho de la eminencia mentoniana y hemos hecho una anestesia muy cerca a la piel? Se va a producir esta isquemia. Por eso se llama isquemia de piel y de cara. Entonces, ¿qué pasa con esta isquemia? No va a haber circulación por el vaso constrictor del líquido anestésico.
¿Y qué puede ser? Primero que se puede necrosar porque no va a haber irrigación precisamente por este efecto del vasoconstrictor. O el paciente, como no siente nada, ve una cosa, cree que eso empieza a frotarse y se empieza a hacer una herida. Entonces, qué es lo que tenemos que decirle al paciente? Al paciente le tenemos que decir, ¿sabe qué? Es una anestesia un poco superficial, pero usted no se debe tocar, no debe rascarse, no debe morderse. Y esto va a desaparecer cuando pase el efecto de la anestesia. Pero si realmente esta isquemia es tan grande, puede necrosarse esta parte de la piel y se puede hacer una herida. Y bueno, esa herida de la cara se tendrá que curar como cualquier otra herida, desinfectar, cubrir con gasas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Se produce cuando uno está haciendo la anestesia infiltrativa de las piezas anteriores y la aguja está dirigida muy hacia adelante sobre la piel, debajo de la piel. Yo tengo otro que se llaman inyecciones de soluciones anestésicas a algunos órganos vecinos. Por ejemplo, yo tengo que hacer una anestesia al incisivo central. Y me olvidé pues de que cuánto había sido la longitud coronoradicular, no tengo mi diagnóstico, no tengo mi radiografía, y yo pues agarro toda amorosa y pincho, hago la anestesia y me entro a la base de la nariz. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Voy a producir una hemorragia. Y esa hemorragia seguramente voy a perforar en la base de la nariz. ¿Y qué puedo hacer? Parar esa sangre. Le voy a decir, ¿sabe qué? No, es que no va a parar nomás, ¿no? Entonces, yo puedo colocar generalmente estas anestesias cuando se ponen en la base de la nariz, cuando se está haciendo el incisivo central, fundamentalmente. Se tiene que tener mucho cuidado porque les he dicho que nosotros tenemos que basarnos a un diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar, cómo voy a parar esta hemorragia de fosas nasales que se llama epistaxis? Epistaxis. Esta epistaxis la voy a frenar, voy a parar colocando un tapón de gasa en las fosas nasales. Y mínimamente tendré que saber cuánto tiempo es el tiempo de coagulación y cuánto es el tiempo de sangría. Y ustedes han pasado fisiología y tienen que saber tiempo de sangría, glicemia, tiempo de protrombina, etcétera, etcétera, tiempo de coagulación, plaquetas, todo deben saber, porque eso les voy a preguntar en el examen y eso ya no lo puedo repetir. Entonces, esa epistaxis voy a solucionar colocando un tapón, una gasa y esperar el tiempo suficiente para que pueda coagular. Y luego retirar con mucho cuidado ese tapón para que el paciente se pueda sentir mejor. Doctora, ¿puedo seguir haciendo? Yo no me animaría, ¿no? Decirle, está con su tapón, le levanto el labio, voy a hacer que no pueda respirar. ¿Será que el paciente se va a dejar hacer alguna cosa? ¿Será que voy a volver a poner otra anestesia? Yo creo que es un poco complicado. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí son todos estos factores, ¿no? Primero, para que yo tome en cuenta los factores para cualquier accidente, ya sea inmediatos o inmediatos, tengo que tomar los factores. Primero, me van a escuchar ahora hablar de un diagnóstico. Diagnóstico clínico y diagnóstico radiográfico. El diagnóstico clínico lo voy a hacer
extraoralmente y lo voy a hacer intraoralmente. Y me voy a apoyar en el diagnóstico radiográfico, que después vamos a hablar, que seguramente ustedes ya conocen una radiografía periapical, una radiografía panorámica, etc. Eso vamos a hablar con más detalle después. Entonces yo no puedo salir de mi diagnóstico clínico radiográfico. Otro factor importante es la posición del paciente y del operador. Y otro factor es importante, la técnica que voy a realizar. Entonces, para que yo realice la técnica mínimamente, mi paciente tiene que estar en posición, tengo que tener un diagnóstico, será un diente, será un resto radicular, será unido, será pequeño, será grande. Y si tengo un paciente que tiene problemas de antecedentes generales, porque ahí me dice, ¿sabe qué? Yo siempre, cuando me han sacado, siempre me ha salido sangre. Entonces, un antecedente que tiene hemorragia, que eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de accidentes y complicaciones de la exodoncia. Entonces, esos factores no los puedo ignorar. No los puedo ignorar. Así que, si yo quiero trabajar, primero debo conocer qué tipo de accidentes voy a producir y cómo los voy a solucionar. Eso es lo que a mí me interesa en tercero, que deban saber, pero deben soñarse con eso inclusive. Si estoy poniendo una anestesia, tengo que saber, me puede pasar esto, tengo que tener este cuidado, y si me pasa, ¿cómo tengo que solucionar? ¿No es cierto? Y les estoy dando todas las formas de cómo deben solucionar. Yo digo, son complicaciones mediatas. Yo tengo aquí, voy a volver, el dolor, accidente y complicación inmediata. La lipotimia, accidente y complicación inmediata. Rotura de la aguja, accidente inmediato, complicación inmediata y también complicación mediata. Puede haber, vamos a ver. El hematoma, accidente inmediato, complicación inmediata y complicación mediata. Parálisis facial, accidente inmediato, complicación inmediata. Isquemia, accidente inmediato, complicación inmediata y complicación mediata. Inyección de soluciones anestésicas a otros órganos es una inyección inmediatamente es un accidente inmediato y una complicación inmediata. Pero si el problema ha sido más grande, también. Ahora vamos a volver a tocar algunos de estos accidentes cuando estemos hablando de exodoncia, de accidentes de exodoncia. Entonces, yo he dicho que las complicaciones pueden ser inmediatas, ¿verdad? Mediatos, quiere decir que se produce días después u horas después, en este caso, de la anestesia. Y yo digo persistencia de la anestesia. Y aquí esta persistencia estaría hablando de una parestesia y de una parálisis. Ese momento cuando digamos que yo he hecho un pellizcamiento al nervio dentario o al nervio mentoniano. Ese rato con la anestesia no me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de la sintomatología de la anestesia voy a tener el adormecimiento del área, del labio inferior. Le voy a decir, mueva sus labios, silbe, no silbe, se va a mover, se va a mover, no se va a mover, etc. El labio. Entonces, yo aquí, ¿cuándo me voy a dar cuenta que había sido una complicación mediata? Después de que hubiese pasado el efecto de la anestesia. ¿Cuánto tiempo después? Puede ser 3 horas, puede ser 4 horas, puede ser 5 horas. Eso ya hemos hablado del mecanismo de absorción y eliminación. Entonces, si hay persistencia de la anestesia,
El paciente va a venir al día siguiente y decir, ¿sabe qué? Sigue mi labio adormecido. Mire, me estoy mordiendo la lengua. Sigue adormecido. ¿Qué quiere decir? De que hay una parestesia. ¿Qué es la parestesia? La parestesia es la ausencia de dolor, o sea, la pérdida de la sensibilidad sin pérdida de la función motora. Yo agarro, le toco, le puedo pellizcar, le puedo cortar, ¿le duele? No. Y le digo, mueva su labio, mueve. Silbe, silba. Saque su lengua, saca. Entonces, esta persistencia de la anestesia puede durar dependiendo del daño al nervio, a cualquier nervio que hubiésemos causado. ¿Dónde más va a haber persistencia de la anestesia? En la anestesia del nervio dentario inferior, el mentoniano y a veces en el infraorbitario. Entonces digo la parestesia. ¿Qué dice esta parestesia? Que puede ser leve, moderada o severa, dependiendo del tipo de la lesión. ¿En cuánto tiempo va a recuperar? Dependiendo del daño que se ha ocasionado. Puede ser en una semana, puede ser en 15 días, puede ser en 2 meses, puede ser en 3 meses. ¿Con qué voy a tratar esta parestesia? Administrando sustancias regeneradoras neurogénicas. En este caso, complejo B12 de 1 millón de unidades internacionales. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Le voy a dar 7 ampollas mínimamente intramusculares. Si a la segunda, a la tercera anestesia, a la tercera ampolla de complejo B12 recupera, voy a seguir dándole probablemente o administrándole ya por vía oral el complejo B12. Entonces, ¿cuánto tiempo puede resultar? Dependiendo del daño que se ha ocasionado. Si el daño fuese más severo, entonces yo podría recurrir a esa sustancia regeneradora, o sea, al complejo B, más un tratamiento de fisioterapia. ¿Sí? O tendría que hacer valorar con un cirujano maxilofacial, con un neurólogo mínimamente, para ver hasta dónde, cuál ha sido el daño. Entonces yo digo, generalmente las parestesias son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que van a volver a la normalidad. ¿De qué va a depender? Del daño que se hubiese hecho al nervio. Pero la parálisis es la pérdida de la sensibilidad con pérdida de la función motora. Si yo le digo, ¿está adormecido aquí? Sí. ¿Siente esto? No. Sople. No va a poder soplar. Su boca va a estar a un lado. Aquí puede haberse producido un pellizcamiento del nervio. Puede haberse rasgado el nervio. Y esto vamos a hablar nuevamente cuando estemos hablando de exodoncias quirúrgicas, probablemente. Entonces, esta parálisis va a depender del daño de la lesión. Generalmente, cuando se produce la parálisis, es más cuando se ha pellizcado o se ha roto, se ha seccionado el nervio. ¿Y dónde más seccionamos el nervio? Cuando estamos haciendo una exodoncia quirúrgica, por lo pronto ahí nos quedamos, que hemos tenido que cortar el nervio y esta parálisis puede ser irreversible. Si hemos hecho nosotros un pellizcamiento, puede ser de repente reversible, pero no en su totalidad, no en el 100%. El paciente va a decir, sigue adormecido, sigue adormecido, sigue adormecido. Entonces, ahí también debemos actuar nosotros con el complejo de vitamina B12 de 1 millón de unidades internacionales
7 días, una ampolla intramuscular cada día. Si aquello no diera, bueno, hay otro tipo de tratamientos ya que es de un manejo específico de un especialista. Otros dicen, no, le daremos un antiinflamatorio, le daremos un corticoide. No podemos le daremos un corticoide. ¿Qué corticoide le va a dar? ¿Por qué le va a dar? Etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces hay que tomar mucho cuidado con esto. No es decir, yo soy odontólogo, me han enseñado en tercero y yo puedo hacer. Hay cosas que un odontólogo general no puede ni debe hacerlo, tiene que hacer un especialista. Y para eso, nosotros debemos tomar en cuenta todos esos factores que les he mencionado anteriormente. La infección en el lugar de la punción. ¿Qué quiere decir? Que yo he hecho la punción y hay un factor. Primero, que he manejado incorrectamente la cadena séptica. Fija, he hecho mi diagnóstico incorrecto, porque no me había fijado que mi paciente había tenido un pequeño absceso y yo he agarrado, he punzado por ahí y con la aguja he llevado la infección a planos más profundos y se ha producido un absceso. Entonces, yo aquí, ¿con qué factor estoy fallando? Con un factor que primero es el manejo de la cadena séptica. ¿Dónde se puede producir esta infección? Se puede producir en cualquier parte de que nosotros estemos haciendo la punción, pero más se puede producir cuando nosotros estamos haciendo el dentario posterior, cuando hay un hematoma. Ese hematoma se puede infectar. Es una complicación mediata del hematoma, infección. ¿Cómo se tiene que tratar? Haciendo madurar el proceso que vamos a hablar después. Tengo que drenar, tengo que cortar para que salga el exudado purulento y tengo que dar antibióticos. No, en cualquier infección de ninguna manera les voy a dar un antiinflamatorio. El antiinflamatorio camufla la infección. O sea, en vez de que yo pueda tratar mejor la infección, si hay un aumento de volumen, va a reducir el volumen y va a decir, ay, pucha, le achonté. No es eso, sino que no se debe trabajar en un proceso infeccioso. No hay, les estoy diciendo, no hay antiinflamatorio. Se da analgésico antibiótico. Olvídense del antiinflamatorio. Pero cuando hay una inflamación, que les había dicho, por ejemplo, el periodonto inflamado, ¿se acuerdan que les he dicho una periodontitis? Ahí sí le puedo dar un antiinflamatorio porque itis es inflamación. ¿Cuáles son los signos característicos de la inflamación? Calor, rubor, tumor y dolor. Entonces ahí le voy a dar antiinflamatorio y le voy a dar analgésico y antibiótico. Y cuando hubiese pasado ese problema de la inflamación que he llamado enfriamiento del proceso, ahí cuando hubiese enfriado recién voy a trabajar, que es muy diferente a lo que yo estoy hablando ahorita, que el factor determinante para que se pueda producir una infección es el no manejo de la cadena séptica, junto con los otros factores. Si yo tengo un paciente que mastica coca, un paciente que nunca se lava la boca, ya les he dicho que tenemos que hacer la asepsia intraoral y extraoral. Primero la extraoral, luego la intraoral. El dolor. Hace rato habíamos manejado nosotros el dolor como un accidente inmediato y una complicación inmediata. Pero ahora yo voy a manejar como una complicación mediata. Les había dicho de que, ¿por qué se produce el dolor? Primero, porque en la técnica de anestesia les he dicho, a ver, en una anestesia infiltrativa que se llama la anestesia supraperióstica terminal o de infiltración, ¿se acuerdan?
Y yo tengo que hacer mi técnica punto de punción siguiendo el eje longitudinal del diente. Pero como yo no sé cómo es el periósteo, no conozco la anatomía, entonces digo, no, mejor me pegaré más al periósteo y sé que el periósteo tiene mayor irrigación, mayor inervación, por consiguiente voy a tener una mejor anestesia. No, señor, no es así. Entonces, si yo he desgarrado el periósteo con agujas desmochadas, he punzado el periósteo, voy a tener un dolor al día siguiente y al subsiguiente día. ¿Qué pasa cuando yo les estoy diciendo, ustedes deben chocar con la rama mandibular cuando estoy haciendo el dentario inferior? Agarramos, punzamos una vez, otra vez, estoy segura. ¿Qué he hecho? He perforado el periósteo, ¿verdad? Y al día siguiente le pregunto al paciente, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienísimo, doctorita. Bien, no me ha dolido lo que me ha sacado el diente, pero sí me ha dolido, debe ser por el pinchacito, ¿no? El pinchacito me ha dolido. No, es un dolor que se produce por perforación al periósteo. Y eso nosotros lo estamos haciendo. Pero para eso tengo que tener qué factores, les vuelvo a repetir, mi diagnóstico, la posición del paciente, del operador, reparos anatómicos, etcétera, etcétera, y la técnica. No puedo decir más, una vez punzaré, otra vez más, otra vez, y voy a hacer ahí una coladera, ¿no es cierto? Entonces, ese dolor postoperatorio se produce por perforación del periósteo, por desgarro del periósteo. Sí, se puede tratar con analgésico. Generalmente se le da al paciente, después de la exodoncia, se le dice, va a tomar un analgésico y le voy a dar su antibiótico, dependiendo del tipo de intervención que estamos haciendo. Y ese dolor va a ir desapareciendo paulatinamente. Si el dolor persistiese, un dolor, probablemente tendría que darle un antiinflamatorio, pero les estoy diciendo ahorita que yo no voy a recetar el antiinflamatorio como tratamiento postquirúrgico, porque el antiinflamatorio inhibe la producción de las prostaglandinas. Esas prostaglandinas son aquellas que van a ayudar a formar el coágulo. Y si yo le doy de cajón, le digo, por si acaso le daré el antiinflamatorio, y por si acaso, no hay por si acaso. Ese antiinflamatorio me puede producir una hemorragia. Así es que si quiero dar un antiinflamatorio, veré después a las 24, a las 48 horas si corresponde o no dar algún antiinflamatorio. Bueno, a ver, ahora nosotros tenemos acá unos de los accidentes y las complicaciones, pero yo quiero aquí, prácticamente en este video que lo hicimos hace tiempo, hemos descuidado o como una cosa la alergia o el shock anafiláctico. La alergia se puede producir porque dice, cuando nosotros estamos haciendo la historia clínica, y voy a volver a repetir, cuando estemos haciendo la historia clínica, hay una serie de preguntas que se hacen al paciente y se le dice, ¿usted ha tenido alguna experiencia mala con la anestesia? ¿Tiene alergia? Sí, una vez casi me muero. Me han llevado al hospital, de poquito no me muero. Otros dicen, no, nunca me ha pasado nada. Otros dicen, sí, me ha durado muchísimo tiempo la anestesia, pero debe ser así siempre. O si no, no me agarra la anestesia y me ponen 3, 4 ampollas. No es que le agarra, no hace efecto. ¿Y por qué no hace efecto? Por varios factores que después vamos a hablar. Entonces yo estoy hablando del shock anafiláctico. El líquido anestésico tiene en su componente, tiene un vasoconstrictor,
y tiene otros componentes que pueden estar en el líquido anestésico. Entonces, si nosotros entramos a ver y decimos, a ver, yo quiero ver este líquido anestésico, ¿qué componentes tiene? Existen dos componentes. Hoy no se los voy a decir porque ustedes me van a averiguar y me van a, el día lunes, cuando tenemos examen, creo que el día lunes, ¿no es cierto? Despuésito del examen les voy a decir cuáles habían sido los componentes de la anestesia. Hay dos componentes. Mejor ya, les diré nomás ya. Es un grupo amida y es un grupo éster. El líquido anestésico tiene dos grupos, un grupo amida y un grupo éster. Cuando está el grupo amida, no va a producir absolutamente ninguna reacción en el paciente. Pero el grupo éster es el que causa la alergia. Entonces, cuando nosotros estamos colocando la anestesia, lo primero deberíamos ver que si tiene el grupo éster o amida, o solamente amida. Si tiene el grupo éster, ahí dice en su composición, como en cualquier medicamento, uno tiene que saber leer qué cosas contiene. Si tiene el grupo éster, olvídense, ese les puede producir las reacciones alérgicas. Y las reacciones alérgicas se llaman shock anafiláctico. Y cuando hay esta reacción del shock anafiláctico, no tenemos ni 5 minutos nosotros para actuar con el paciente. ¿Cómo voy a tratar frente a un shock anafiláctico? Lo primero que debo tener en el consultorio, ¿qué es? Debo tener adrenalina. Debo tener un antihistamínico. Y debo tener un corticoide que se llama la hidrocortisona. Si hubiese un accidente en el paciente, inmediatamente debo colocar la adrenalina, sí, o hacer buscar una adrenalina sublingual. Puedo colocar el antihistamínico y la hidrocortisona. ¿Y qué tengo que hacer al paciente? Inmediatamente bajarlo del sillón, ponerle en el suelo y luego hacer el masaje cardiorrespiratorio, que son ustedes que ya lo han manejado, como que han manejado ustedes ¿quién me puede decir? Hola. En la resucitación cardiopulmonar, ¿qué manejan ustedes? ¿Qué se llama? Hola. Hola. ¿Qué? RCP. El RCP. El RCP. Después van a hacer un trabajo sobre el RCP. ¿Ya? Entonces, inmediatamente yo debo hacer el RCP, mantener las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir mantener las vías respiratorias? Que tengo que llevar la cabeza hacia atrás, tengo que permeabilizar esas vías respiratorias y inyectar inmediatamente la adrenalina y la hidrocortisona, por lo menos. Y luego ir a un hospital, si alcanza el tiempo. Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros tengamos este shock anafiláctico? De una cosa muy importante que es la historia clínica. Y también de hacer, cuando me dicen, usted debe aspirar, tengo que aspirar, como en el dentario posterior. Usted debe hacer esto, les he dado todas las técnicas, sin restricción. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que inmediatamente debo actuar en este shock anafiláctico. Es otra cosa que me diga, no, yo soy alérgica a la leche, no, yo soy alérgica a una chompita que tengo que es de lanita de llama, no sé qué. Eso no nos interesa.
Lo que nosotros tenemos que preguntar al paciente, y ahí voy a sí ser muy exigente cuando ustedes estén elaborando las historias clínicas. Ahí no se me puede pasar absolutamente ningún dato. Y quiero decirles que la historia clínica es un documento legal. Si no está bien hecha la historia clínica, facilito podemos ir a la cárcel. Entonces, van a depender de todos los factores que hemos ido mencionando uno por uno. Ningún factor está de más. ¿Ya? Bien. Ahora, para ver y tratar, yo creo que vamos a terminar enseguida la clase, porque no quiero mezclar los temas. Doctora, ninguno de ustedes me ha dicho, doctora, ¿y qué pasa? ¿Por qué no le haría buen efecto la anestesia? Especialmente nosotros dicen, hacemos el dentario inferior y les he dicho, dentro de la sintomatología del dentario inferior dice adormecimiento del labio inferior, adormecimiento del mentón, adormecimiento de la cara vestibular, de los dientes, de la cara lingual, de la punta de la lengua, el piso de boca. ¿Qué ha pasado? Si yo les digo, para que yo esté segura con el nervio dentario inferior, digo, ¿está adormecida la punta de la lengua? ¿Dónde está adormecida? La puntita. Y el paciente empieza a morir. Sí, está empezando. Ah, muy bien, vamos a esperar que termine de hacer efecto. Y si me dicen, no, no está adormecida, ¿qué quiere decir? De que fracasé con la técnica de la anestesia. ¿A qué se deben esos fracasos de la técnica de la anestesia? A los mismos factores. Posición, paciente operador, reparos anatómicos, etc. Pero independientemente de esos factores, cuando me dice, usted debe palpar el trígono retromolar, y me dice más o menos la relación es a la mitad de la uña, y yo palpo más arriba, más abajo coloco, muy anterior o muy posterior. Entonces voy a fracasar con esa técnica de anestesia. No voy a tener la sintomatología del adormecimiento. Lo primero, la punta de la lengua. Bien. Entonces ya sé, si he fracasado, no hay esa sintomatología, tengo que hacer un refuerzo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner otro tubo a mi jeringa, voy a cambiar de aguja, voy a volver a colocarme en posición, voy a tomar los reparos anatómicos y voy a hacer la punción como corresponde. Y tengo que esperar. ¿Cuánto tiempo voy a esperar para que haga efecto la anestesia? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A ese tiempo que se espera en el momento que hemos colocado la anestesia y el efecto máximo, se llama tiempo de latencia. Y el tiempo de latencia en las anestesias infiltrativas es de 3 a 5 minutos. O sea que a los 3 minutos ya puedo tener un buen efecto, pero mejor espero los 5 minutos y voy a tener un adormecimiento perfecto, una analgesia perfecta para la anestesia infiltrativa. Para las anestesias tronculares voy a tener unos dicen de 3 a 7 minutos, otros dicen de 5 a 7 minutos. Entonces yo voy a esperar hasta los 7 minutos y voy a esperar que el efecto sea el máximo del adormecimiento, en este caso del dentario inferior. Y va a haber el adormecimiento, les decía, del labio por el bucal largo, que es lo primero que va a adormecer, la parte vestibular de la encía, las piezas dentarias, la parte lingual, lengua, piso de boca, etc. Entonces, si nosotros sabemos, no es decir, pongo la aguja y ese rato están queriendo pellizcar, están queriendo cortar.
tengo que saber que el tiempo de latencia es de 3 a 5 minutos para anestesia infiltrativa y de 7 a 10 minutos para la anestesia troncular, dentario inferior, dentario posterior, el mentoniano y el infraorbital. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola. Hola, hola. Doctora. ¿Sí? Una consulta con los anestésicos. Ahora hay una gama amplia de anestésicos. ¿Se puede usar cualquiera? Pueden usar todos aquellos que tienen el vasoconstrictor. La lidocaína más un vasoconstrictor, que puede ser la epinefrina, la norepinefrina, dependiendo del laboratorio. Pero hay que fijarse si tiene el grupo éster y tiene el grupo amida. Generalmente, por todos esos accidentes que les he mencionado, ahora han retirado el grupo éster. Pero hay que fijarse, algunos laboratorios siguen trabajando con el grupo éster y sabemos que el grupo éster es el que nos va a dar la alergia, el shock anafiláctico. ¿Sí? Hola. Doctora, y como dice que el grupo éster, digamos, que causa esos problemas, ¿por qué, digamos, se le ha incluido más antes en las anestesias? Precisamente por eso, pues, con semejantes estudios, habían antes muchas muertes, muchos problemas, cuando nadie se daba cuenta que el grupo éster era el causante de la alergia. Y como a la ciencia ha ido revolucionando, ha dicho, este es el que está causando el problema de la alergia, y lo han retirado del líquido anestésico. Pero sin embargo, hay otros laboratorios que todavía siguen utilizando. Hay una línea colombiana, creo que todavía sigue utilizando. Entonces, a veces los anestésicos, los más baratos, vienen y dicen, no pasa nada. Ustedes tienen que saber leer y decir cuál es su composición, porque en el anestubo está la composición, dice éster, grupo amida, y la fecha de vencimiento, lo mínimo, ¿no es cierto? Entonces, si ya saben, si hay el grupo éster, desechen aquello, ni se metan siquiera, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra cosa? Doctora, una consultita. Sí. Doctora, ¿qué pasa cuando hay pacientes que son un poco sensibles y a veces aún así que les hemos inyectado la anestesia, sí han adormecido, sí ha pasado un poco la sensación, pero siguen sintiendo dolor? ¿Hay que aumentar anestesia o qué procedimiento hay que hacer? Sí, lo que les he dicho es que hay que hacer refuerzo. No puede haber dolor si ustedes han hecho una buena técnica. Una técnica correcta. No hay mala técnica, es técnica incorrecta. Si ustedes, como les decía, se han aislado mucho de la pieza dentaria y dicen, no, yo para el primer molar superior voy a hacer una infiltrativa nomás. No, sabemos que el primer molar está inervado por el dentario posterior y el dentario posterior está inervando a la raíz distovestibular y la palatina. Y obviamente cuando toque la raíz mesiovestibular le va a doler, porque sé que la raíz mesiovestibular está inervada por el dentario medio. Entonces tengo que saber exactamente a qué nervios estoy poniendo. Entonces, si la anestesia... Ahora, hay un problema que quiero probablemente darme cuenta de lo que tú quieres preguntar, que el estrés es causante de la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, un paciente completamente estresado que ve la aguja, ve que esto, que el otro, que vea el uniforme del odontólogo, ya se está desmayando. Y bueno, ese estrés puede hacer que el efecto anestésico disminuya. Entonces, en ese paciente con estrés, yo tendré que hacer una premedicación 1 hora antes de la intervención. Y voy a hacer una premedicación con un relajante muscular. Entonces, tengo que saber
Para eso está la historia clínica. Pero yo no puedo decir, ay, he fallado y punto. Ah, no, es que no he tomado en cuenta el tiempo de latencia y a los 2 minutos ya quiero hacer. Espere primero, si el tiempo de latencia me está diciendo que es de 3 a 5 minutos en una anestesia infiltrativa, de 7 a 10 minutos en una anestesia troncular, a los 10 minutos recién preguntaré al paciente cuánto está adormecido. Y si me dice, no siento nada, ¿qué quiere decir? Que fallé la técnica. Tengo que volver a hacer el refuerzo. Lo mismo, la misma técnica. ¿Ahora sí? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Pregunta? Doctora, ¿Sí? en pacientes hipertensos, ¿la anestesia sería diferente? Sí, sí, señor. Todo anestésico tiene un vasoconstrictor, que generalmente es la adrenalina o la norepinefrina o la epinefrina. Estos vasoconstrictores ayudan a potencializar el efecto de la anestesia. Yo no puedo poner a un paciente hipertenso que tenga este vasoconstrictor porque inmediatamente le voy a producir la taquicardia. Y un paciente hipertenso primero debe ser valorado y avalado por su médico tratante, su cardiólogo, el médico internista, etc. Pero si el médico, en este caso el cardiólogo, me dice, sí, puedes recibir su intervención quirúrgica, entonces tengo que utilizar un anestésico sin vasoconstrictor. Y el efecto del sin vasoconstrictor, el efecto de anestesia es muy fugaz. Hay que aprender a trabajar rápido y sangra bastante el paciente porque no tiene ese vasoconstrictor. Entonces, en pacientes hipertensos hay una anestesia sin vasoconstrictor. ¿Sí? Bueno, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Ya estamos, ¿no? ¿Alguna duda? Doctora, yo tengo una duda y para un paciente diabético sería lo mismo. Sí, le das nomás a ver, excelente tu pregunta. Vamos a hablar eso cuando estemos hablando de exodoncias, ¿ya? Yo tengo que tomar en cuenta en mi historia clínica los antecedentes locales y generales. Tú me dices un paciente diabético es aquel paciente, como tu compañero me ha dicho, es un paciente hipertenso, es un antecedente general. Un diabético es un antecedente general. Lo que tengo que hacer con un paciente diabético, primero tengo que tomar su examen de sangre. Tengo que saber su glicemia, ¿no? Cuánto es su azúcar en sangre. ¿Qué voy a hacer con ese paciente diabético? Voy a hacer primero una premedicación antibiótica y voy a usar el mismo tipo de anestesia con vasoconstrictor, porque eso me va a ayudar a que no sangre mucho. ¿Ya? O sea, si yo trabajaría con este paciente diabético sin vasoconstrictor, me inundaría de sangre. ¿Ya? Entonces voy a utilizar a este paciente diabético el mismo tipo normal de la anestesia, no hay ningún problema. Lo que sí tengo que tomar en cuenta cuánto es su glicemia para que yo pueda trabajar. Y lo que voy a tener en el paciente diabético es de que va a ser primero, va a ser propenso a una hemorragia y a una infección. Entonces, con este paciente diabético tengo que tomar otros recaudos que les voy a decir cuando estemos hablando de exodoncia, pero la anestesia, como tú me preguntas, es la misma. Y si el azúcar en sangre está muy alto del paciente, no puedo trabajar en ese paciente hasta que se regularice sus valores de azúcar en sangre. ¿Estamos? O baje. Doctorita, una duda más. En este caso sería solamente la lidocaína sin epinefrina, solo lidocaína. Con epinefrina, con adrenalina, con vasoconstrictor, es normal. En el único paciente que voy a utilizar sin vasoconstrictor es en el paciente hipertenso. Doctora, ¿lo mismo sería para un paciente hemofílico? Hay que usar con vasoconstrictor.
Y en un hemofílico, olvídense, cuando estemos hablando, después vamos a ver que el solo hecho de hacer solamente una limpieza con gas, el paciente va a sangrar. En un paciente hemofílico nosotros tenemos que tener la autorización expresa del médico tratante. No podemos meterlo así, que eso lo vamos a hablar ampliamente cuando estemos en el exodoncia. Yo creo que después del lunes vamos a entrar. ¿Ya? Que son indicaciones y contraindicaciones para hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Hola? Está bien, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Si no, habríamos concluido la clase teórica de hoy. Está todo bien, doctora. Ya, muy bien. ¿Quiénes eran los que estaban retrasados volando? Otondo, doctora, Otondo. ¿De qué grupo? ¿De qué día? Martes, doctora. Martes. Pues sí, me Otondo. Tapia, doctora. Argana, ¿Sí? doctora. ¿Quién eres? ¿De qué grupo? Día viernes. Tapia, doctora. Primero, a De día ver, viernes. martes. Y el miércoles no hay. Jueves. Beizaga, doctora, jueves. Beizaga. Beizaga. Ya, Sí, doctora. ya. Gracias, doctora. Viernes. Argana, doctora. Tapia, doctora. Argana, Daniela, listo. Ya está. Tapia también, doctora, por favor. Tapia, ¿de qué día? Viernes. Viernes. Leticia Bueno, Butrón, doctora, del día jueves. Butrón. No sé, es que no podía prender mi audio, doctora, y puse en el chat. Ya, listo. Segovia de día martes, doctora. Segovia, ¿de qué? Día martes. Martes, Segovia. Sí, ya te puse presente. Camila. Vaya, gracias, doctora. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos el día lunes. Cualquier cosa les voy a mandar por Telegram. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Listo, chicos. Ha sido un gusto. Hasta Que luego, tengan doctora. un lindo fin de semana. Doctora. Chao, chao.